Ahora, los textos son, y este es uno al cual vamos a volver en probablemente el de hoy en 8, 17 del Evangelio según Juan. Y el texto es uno de los más citados de la Biblia. Santifícalos en tu verdad. Es en la lista de peticiones de la boca de nuestro Señor Jesús. Y pide por la salvación, por la transformación, por la preservación, por la unidad y aquí por la santificación de los creyentes en esta larga lista de peticiones narradas aquí en el 17 del Evangelio según Juan. Y esta fórmula santifícalos, el proceso de transformación y santificación en tu verdad, ¿no? Por medio de tu verdad, mediante tu verdad. Y luego la fórmula que nos interesa el día de hoy y que nos va a ocupar aquí por algunas semanas, tu palabra es verdad. Ahora, hace 15 días empezábamos con esta miniserie analizando el mundo digital en que vivimos, todos los efectos nocivos que esto ha tenido sobre la capacidad intelectual de muchísima gente, sobre su salud incluso, cómo las personas se pierden en un mundo de fantasía y no saben cómo distinguir, no tienen discernimiento entre el bien y el mal y una tremenda lista de otras cosas. Pero guarden en mente el texto. Ahora vamos a Hebreos, a su capítulo 4, y a este texto vamos a llegar, aunque vienen más cosas más allá de lo que podemos ver el día de hoy en Hebreos, en su capítulo 4, por favor. Y este texto es entre los más citados. La lectura comienza en el versículo 12, en medio del tema de los judíos y su incredulidad en su peregrinación por el desierto. Al no creer la palabra de Dios cayeron muertos, la mayor parte de ellos, toda una generación. Y la necesidad de no caer en lo mismo, procuremos entrar en el reposo, según el versículo 11, porque la palabra de Dios, 4:12, es viva. Esta descripción tan discutida, eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Es una arma no usada para, como vamos a ver, llegar a lo más profundo de nuestro ser, que alcanza la ilustración muy discutida, que alcanza hasta partir el alma y el espíritu. Y todas estas, las distinciones entre el alma y el espíritu. No tenemos un folleto sobre la vida, el más allá, y definiciones técnicas del alma, el cuerpo, el espíritu, temas en que no nos vamos a meter el día de hoy, salvo para decir que esto es lo más difícil de discernir entre el alma y el espíritu, y los tecnicismos en el lenguaje mismo, la epistemología, antropología, en el contexto bíblico más amplio, y la descripción de coyunturas y tuétanos, como llegando al nivel más íntimo con el cirujano y su bisturí haciendo exactamente la línea, marcándola antes de cortar. Y luego dice, discierne los pensamientos y las intenciones, designios, metas, la palabra es muy, muy fuerte, del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes, por lo contrario, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos y tendremos que rendirle cuentas, ¿no? Y luego comienza a agarrar el hilo de Cristo y su oficio como sumo sacerdote en este papel de juzgar a los hombres. Ahora, empecemos esta miniserie hace 15 días y el día de hoy vamos a tener apenas el segundo sermón en que nos vamos a dedicar a analizar este asunto de la verdad, ¿no? Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es
eficaz, acabamos de leerlo, tu palabra es viva, ese es el tema. Y comencemos con en la introducción, un mini bosquejo que conocemos, que hemos escuchado muchos de nosotros a lo largo de varios años. Y es este bosquejo en relación con este libro que tenemos en nuestras manos, que identificamos. La palabra aquí sinónima, en vez de la palabra verdad, podríamos poner la palabra Biblia. La Biblia es esta verdad. La Biblia es el único libro que ofrece evidencias objetivas de ser la palabra de Dios escrita, registrada, ¿no? En forma permanente. Hay tremendas evidencias históricas, arqueológicas, científicas, trascendentales, reales en cuanto a lo que es la verdad de este libro. La Biblia es el único libro que, escuchen bien, pretende ser inerrante. Es una palabra técnica que quiere decir sin error, sin equivocación. La Biblia es el único libro infalible. La palabra de verdad, ¿no? Es la palabra infalible de Dios. La Biblia es el único libro que proporciona información acertada, escuchen, acerca de todo. Acerca del mundo, acerca del universo, acerca de todas las disciplinas científicas incluso. La Biblia proporciona tremenda información en forma exhaustiva, en un sentido, depende desde cuál punto de vista lo quisiéramos ver, información acerca de la astronomía, geología, hidrología, biología, la física, las matemáticas, el espacio, el movimiento, la materia, el tiempo. Desde una perspectiva técnica, es el libro de lo que entendemos con la palabra ontología de orígenes, en donde se explica el origen de todo y el fin de todo. La teleología, la palabra es técnica que habla del fin, la meta, en cuanto a todas las cosas que existen en el planeta, en el cosmos, en el universo. La Biblia nos habla detalladamente del reino animal, del reino vegetal, del reino espiritual, de la doble dimensión física y espiritual, del significado de todas las cosas, el origen del bien y el mal, el pecado, todos los problemas que existen en nuestro mundo. La Biblia abarca su causa, su origen, su solución. El único libro que nos ofrece salvación eterna, salvación como un don, como un regalo, como el don gratuito de la gracia de Dios. La Biblia es este libro, el antiguo libro que tenemos en nuestras manos, el más antiguo libro, el único texto que ha sido conservado a lo largo de milenios, ¿no? Milenio tras milenio tras milenio, sin error, sin contradicción, sin equivocación. La Biblia es el único libro que nos proporciona las normas más elevadas de justicia, de ética, de moralidad, de conducta. La fórmula de la boca de nuestro Señor Jesús de tratar al prójimo como quisiéramos ser tratados resume la moralidad y la ética y la conducta que la Biblia exige de cada ser humano. La Biblia comienza con la creación del mundo y termina con el fin del mundo, explicando cómo la palabra de Dios, el poder de esta palabra, hizo al mundo. Y Cristo es esta palabra de Dios encarnada, la personificación de la palabra, la verdad encarnada. Cristo es el creador, el autor, ¿no? de este libro. Y la Biblia nos lleva hasta su culminación, hasta el fin de la historia, hasta el día de juicio, hasta más allá del día de juicio, hasta la eternidad. La Biblia contiene profecías, más de 450, tan solo en relación con la venida y la misión mesiánica del Cristo, del ungido, del Salvador. La Biblia proporciona la única perspectiva, como vamos a ver el día de hoy, realista. La única perspectiva real de todas las cosas, de la naturaleza humana caída, pecaminosa. Tan solo este libro nos habla, ¿no? de esta triste realidad y de cómo solucionar, ¿no? todo lo que anda mal en la naturaleza humana caída. Tan solo la Biblia nos proporciona esta información, nos habla como un manual de teología, de soteriología, de todas las disciplinas, cristología, eclesiología, escatología, todas esas disciplinas teológicas, científicas incluso.
La Biblia nos habla constantemente de todo esto, proporcionándonos la única solución, lo vuelvo a decir, a todo lo que anda mal en nuestras vidas, en el mundo. Nos explica el quebrantamiento, nos explica el dolor, nos explica la enfermedad, nos explica el sufrimiento, nos explica todo lo que vemos, ¿no? Por todos lados, guerras, desastres naturales, relaciones destrozadas, la muerte por todos lados. Nos explica cómo es que hemos llegado a la situación en que nos encontramos. Tan solo este libro, el más vendido, el más leído, el más circulado, reproducido, enseñado, anunciado y predicado en el mundo. Tan solo este libro nos proporciona la verdad acerca de todo. Este libro nunca ha sido corregida, invalidada, no, descartada, no, contradicha, no, nunca, ni por la ciencia, ni por la historia, ni por la arqueología. Esto nunca ha sucedido ni sucederá, no. Este libro que proclama ser la palabra inspirada de Dios coincide a la perfección con todo lo que vemos en el cosmos y en la tierra. La Biblia es el único libro de esta índole que ha moldeado y transformado la sociedad, la cultura, las naciones, más que cualquier otro libro. A esto llegaremos, ¿no? Más adelante. El único libro centrado en la persona y obra de Cristo. El que decía ser alfa y omega, principio y fin, primero y último, el centro de la historia. El libro entero está centrado en esta persona misteriosa y afirma que su autor murió y resucitó de los muertos y que está vivo ahora. Que su autor vive. La Biblia, el único libro que nos proporciona una enciclopedia exhaustiva sobre la naturaleza, el carácter, los atributos, los planes, los propósitos de Dios a detalle, ¿no? De manera exhaustiva. El único libro que nos conduce a conocer a nuestro Creador, a nuestro Dios, al que nos hizo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora ese es el tema que vamos a discutir. Y después de esta mini introducción comencemos. Ahora vamos por partes aquí. Primero, la palabra verdad es lo que nos interesa el día de hoy. La verdad, ¿no?, es lo que nos interesa. Y hay que entender de entrada lo siguiente. La palabra verdad se usa en muchas formas en este libro. Se usa, por ejemplo, rápido, de manera de síntesis, lo voy a repasar, para hablar de personas. Hablando de personas como verdaderas, o personas de verdad, como personas sinceras, como personas transparentes, como personas sin hipocresía, como personas sin engaño, ¿no? Y esto es el tema que nos interesa aquí, porque ese es el Dios de la verdad, el que nos habla en este libro de verdad. Es el Dios que no puede mentir. Es el Dios que no es capaz de engañar a nadie. Este Dios, ¿no?, es el autor de la verdad. Su palabra es la verdad. Y cuando se habla de personas, siempre estamos en el trasfondo del asunto hablando en primer lugar de Dios mismo como la fuente de toda verdad. En segundo lugar, se usa esta palabra para hablar de los caminos de este Dios, de los juicios de ese Dios, como acabamos de cantarlo con el Salmo 19, en donde sabemos que el juicio de Dios, según Pablo, es según verdad. Los juicios de Dios, los caminos de Dios, las maneras de Dios, en todo lo que Dios hace, es algo en el contexto siempre encapsulado en el contexto de su verdad. Ahora, tercero, se habla en forma directa del libro que tenemos en nuestras manos, como lo sigo diciendo, como la única fuente de verdad, como la verdad pura, sin mezcolanza, ¿no? Sin error, sin contaminación, sin desviación. Este libro
que tenemos en nuestras manos es la palabra de verdad. Y en cuarto lugar, se usa esta palabra verdad para hablar de Dios mismo como siempre fiel a sí mismo, como siempre congruente, como siempre consistente, como siempre en su carácter, en su naturaleza, en lo que hace, el Dios que siempre es fiel a sí mismo y a su propia verdad. Ahora, en quinto lugar, se refiere, escuchen bien, a la verdad para hablar de la realidad. Escuchen esto con mucha atención, es un tema que nos va a ocupar en un futuro más a detalle. La verdad habla de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? La realidad, la única realidad. ¿No? La realidad sin mentira, la realidad en contraste con el engaño y la fantasía, la verdad en contraste con todo lo que es falso, la verdad en forma absoluta, ¿no? Acerca de todas las cosas, es la única realidad. Y este libro es el libro que nos obliga a entrar al mundo real. Pero este tema, entre paréntesis, tengo que detenerme unos momentos aquí. Lo comentábamos en el primer estudio. La realidad percibida, en contraste con la realidad objetiva, es el tema de este libro. ¿Qué quieren decir estos términos? La realidad percibida es la que tú y yo sentimos, ¿no? Y medio mundo, ese es, como vamos a ver en otro estudio, el origen del racionalismo, humanismo, misticismo y toda una lista de ismos, va por este camino donde la persona piensa que la realidad es en conformidad con su propia percepción. La realidad que percibo o que percibimos en contraste con la verdadera realidad. A veces la realidad percibida de una persona coincide con la realidad objetiva y a veces no. Muchas veces la realidad que percibimos está basada en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras preocupaciones, en nuestras ansiedades, en nuestros temores. Percibimos que hay algo que no es real, que no es verdad, pero así lo percibimos y para mucha gente la percepción es realidad, es su realidad. Entonces hay un choque entre, lo vuelvo a decir, nuestras emociones y estados de ánimo, temores, etcétera, y este libro. Primero. Segundo, escuchen. Muchas personas tienen una perspectiva distorsionada, su perspectiva de la realidad es falsa debido a sus pecados, nada más. Es su pecado, es su culpa, ¿no? Son sus crímenes, son sus deseos, son sus motivos pecaminosos, son sus concupiscencias. Es una tremenda mezcolanza de cosas que terminan nublando, ¿no? O distorsionando su perspectiva de la realidad. No pueden ver más allá. Hay un filtro en donde están deseos y motivos y pecados y culpabilidad y no pueden ver más allá, de como si estuvieran rodeados de una nube que distorsiona su perspectiva de lo que es real. Tercero, hay un montón de personas cuya perspectiva de la realidad es contaminada por lo que sigo diciendo, por la mentira, por el autoengaño, por el mundo en que se han enredado en sus propias mentiras, engañándose a sí mismas de tal modo que no pueden ni percibir la realidad, menos la verdad. Y así. Hay personas cuyas circunstancias hacen lo mismo. Hay personas rodeadas de otras personas. Y estas otras personas son más de lo mismo. Otras personas distorsionando su perspectiva de la realidad. Es un tema, cada uno de esos es un mini bosquejo aquí. Pero en el caso de los creyentes, es lo que nos interesa, luchamos de igual manera, como vamos a ver el día de hoy, con este mismo asunto, hasta cierto punto. Y en el caso de los creyentes, cuando luchamos con esto, invariablemente es por nuestra falta de fe. Invariablemente
Invariablemente es por una mala aplicación de la verdad de Dios a nuestro propio caso. Invariablemente todo esto provoca confusión y distorsiona, en el caso de los creyentes, nuestra perspectiva de la realidad. Los que dudan de lo que estoy diciendo, los discípulos en los 3, 4 narraciones, ahí están en medio del lago de Galilea, la tormenta, las olas, el clima, el agua, el relámpago, el viento, y totalmente desconectados de la realidad, distorsionando la perspectiva de la realidad por su falta de fe, por una mala aplicación. Llega Cristo a un momento dado, ¿en dónde está vuestra fe? ¿Qué pasó? No están aplicando lo que dicen creer. A esta circunstancia, por su incredulidad, por su falta de fe, por su poca fe, etcétera, etcétera. Y el punto es importantísimo, porque siempre, volviendo a nuestro tema, siempre este libro nos confronta con la verdad, la realidad en sentido absoluto, la pura realidad. Nada de fantasías, nada de engaños, nada de circunstancias contrarias, nada de incredulidad. No, la pura verdad es lo que tenemos aquí. Y la forma en que esto sucede es un tema que vamos a investigar en otro estudio. No lo podemos hacer más el día de hoy, pero lo veremos antes de concluir. La palabra de Dios nos proporciona la verdad objetiva de todas las cosas. La ilustración que hemos usado tantas veces de los espejos, en donde yo tengo una imagen propia en el espejo al cual miro, que no corresponde a la realidad, y luego pienso que los demás tienen un concepto de mí, pero su concepto de mí, lo que yo creo que es su concepto de mí, tampoco corresponde a la realidad. Y luego lo que verdaderamente creen respecto a mí tampoco es la realidad. En estos espejos el único que nos ve así, con una objetividad y con la pura verdad, es Dios. Y nos compara siempre con su Hijo. Pero es un ejemplo clásico de cómo la realidad percibida choca con la verdad, ¿no? Así. Ahora, en el segundo punto aquí, ven con mucha atención el argumento. El Dios de este libro, el Dios de la verdad, el que se autoproclama la verdad, yo soy la verdad, de la boca de Cristo, acabamos de cantar el texto, ¿no? En su contexto del debate con Pilato y los judíos, eso es el tema que surgió. He venido a dar testimonio de la verdad. Lo que Pilato quería saber, ¿a qué has venido? Para dar testimonio de la verdad he venido. Porque yo soy la verdad. Y en este sentido, este Dios de verdad, escuchen lo que vamos a decir, utiliza este instrumento en todo lo que hace. Lo vuelvo a decir. El instrumento que Dios usa en todo lo que hace en este mundo es su verdad. Lo vuelvo a decir. En este mundo, todo lo que sucede se relaciona con esta verdad. Y la forma en que Dios lleva a cabo sus propósitos es siempre la verdad. Siempre la verdad. Dios incluso se compara con la luz. Eso es otro modismo, ¿no? En donde se compara a sí mismo como la luz, como si la luz fuera una ilustración de la pura verdad. Y Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, ninguna mezcolanza es lo que quiere decir. No, Dios no utiliza una mezcolanza de verdades y medias verdades o verdades y mentiras. Nada de mezcolanzas, nada de error, sino la pura verdad. ¿No? Y ninguna mentira, así lo dice Pablo, es de la verdad en primera. No es Pablo, es Juan en primera de Juan. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿No? Esa es la boca de Juan. De la boca de Pablo, el mismo asunto. Manifestando la verdad, andamos así.
enseñando siempre la verdad. Andamos así, recomendándonos a cada conciencia humana mediante la verdad. El argumento en 2 de Corintios 4, estoy medio citando el texto, pero el punto, Dios no tiene otros medios, salvo su verdad, ¿no? En todo lo que hace. Guarden en mente el punto, lo veremos antes de terminar. Ahora, el próximo punto es un tema en que no nos vamos a detener por completo el día de hoy, pero tenemos que repasarlo. El hecho de que el mundo en que vivimos está constantemente en medio de este conflicto entre la verdad y el error. Eso es lo que vemos por todos lados. Vivimos en un mundo en donde el conflicto, todos los conflictos en su conjunto están resumidos en este argumento, es entre la verdad y el error. Por un lado, los inconversos están del lado del error. Todos los incrédulos están bajo el poder del error y la mentira y el engaño del diablo. Están del lado incluso del enemigo de sus almas con todos sus errores. Están apoyando y siendo apoyados, ¿no?, por el diablo, por sus mentiras, sus engaños, sus decepciones, sus artimañas, sus trucos, sus fantasías, sus falsedades, sus astucias, sus filosofías, ¿no? Y la así llamada ciencia. Y la lista aquí es interminable. Los inconversos viven así. Los términos bíblicos son bajo el poder de las tinieblas, como espiritualmente ciegos, como discapacitados para ver y entender, como llevados cautivos a la voluntad del gran engañador, como personas que están tan enredadas en sus propias mentiras y las del enemigo de sus almas, como para no poder ver su verdadera condición, ¿no? Y esto es el tema con el cual la Biblia comienza. Con el engañador no lo vamos a discutir el día de hoy, ingresando al huerto de Edén, engañando a Eva acerca de este asunto de la verdad, y usando una tremenda lista de mentiras para, en ese sentido, de obligar a la pobrecita, ¿no? Así entre paréntesis digo pobrecita. Así comenzó este conflicto entre la verdad y la mentira. Cuando Dios dijo, morirán, el diablo sale con que no van a morir. Así comienza la bronca. Y así la Biblia comienza y así la Biblia termina. Vean, vamos a leer un texto aquí en 2 Tesalonicenses. Buscan por favor rápido el texto. Es 2 Tesalonicenses 2. Para que veamos cómo terminará el mundo. Si el mundo comenzó con este conflicto entre la verdad y el error, el mundo terminará de igual manera en este gran conflicto cósmico. Y en la descripción de la llegada del anticristo, con potencias, señales, milagros mentirosos, en el versículo 9, dice, con todo engaño de iniquidad llegará el enemigo final, en los que perecen. Pero ¿por qué es que perecen? ¿Por qué están perdidos? ¿Por qué van a la perdición? Por nuestro tema. Porque no recibieron el amor de ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. Porque no recibieron este amor, porque no recibieron la verdad, porque se pusieron del lado del enemigo, porque fueron engañados, ¿no?, por Satanás mismo. Ven en 11, Dios les enviará operación de error para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que, y por segunda vez, no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. El argumento, el mundo terminará con el engaño final y todos los inconversos arrastrados a la perdición. Pero 2 veces el texto dice, porque no recibieron el amor de la verdad en sus corazones. Así comenzó el mundo y así terminará nuestro mundo en este mismísimo conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que este conflicto está pasando ahora y que no terminará. No, hasta el fin del mundo.
Este conflicto que ya lleva miles de años continuará, ¿no? Como vamos a ir explicando. Ahora, cuando nos preguntamos en este momento en la historia, ¿en dónde se manifiesta este conflicto? Esto también lo sabemos. Se manifiesta por todos lados, en los medios masivos de comunicación, en radio, televisión, en las revistas, películas, libros, periódicos, redes sociales, blogs, internet, noticieros, en las escuelas, en las universidades, a nivel en algunos países en el kinder. En el kinder están peleando sobre este asunto de los transgéneros. Ya a nivel del kinder ya están lavando el cerebro de pequeños y a todos los niveles de la sociedad vemos este conflicto. Está en el taller, está en la calle, está en la fábrica, está en las oficinas del gobierno, está por todos lados, ¿no? El debate en la familia, entre los padres y sus hijos. ¿Cuántos debates sobre este asunto de la verdad y el error en la relación matrimonial? ¿Cuántos problemas, ¿no? Centrados en este asunto de la verdad y la mentira en todas las relaciones humanas, en un grado mayor o menor. Este es el conflicto, este es el tema. Estos son los debates entre los gobernantes y los ciudadanos, ¿no? Entre los empleados y los dueños de las fábricas, entre las compañías, ¿no? Y sus empleados, y la lista aquí es interminable, en donde estos debates en relación con la verdad y el error, ahora vamos a 2 de Timoteo, están por todos lados, de manera continua, de día y de noche. Yo les aseguro en cada noticiero, ¿no? Es increíble. En cada blog, ¿no? En cada comentarista, todo el asunto está así, un conflicto en este punto está sucediendo. Ahora, aquí ven en 2 de Timoteo 4, ya lo tienen. Dice que hay que predicar la palabra, hay que insistir a tiempo, fuera de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando quieran o no escuchar, cuando les parece fácil o difícil, no importa si se alarga o no, nada de esto importa, hay que insistir, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando ya no van a sufrir la verdad, ya no van a sufrir la sana doctrina, ya no. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y aquí viene nuestro tema otra vez. Y apartarán de la verdad el oído. Su oído es un modismo aquí. Van a tapar sus oídos frente a la verdad y van a dar la bienvenida a las fábulas, ¿no? Se volverán a las fábulas, dice el texto. Y este tema está repetidas veces a lo largo de estas epístolas, en donde la naturaleza de este conflicto, que aquí es espiritual, en donde las personas no quieren saber la verdad acerca de todas las cosas. Y cuando nosotros buscamos la lista de puntos en debate en relación con esto hoy en día, es lo más fácil de ver. Por ejemplo, los debates en la actualidad sobre el matrimonio. Y la definición correcta de la palabra matrimonio. Esos debates están por todas partes del mundo hoy en día. Los debates sobre el tema del aborto. Estoy dando aquí algunos ejemplos tan fáciles de entender. El debate sobre el aborto es el más sencillo posible. Y va por un solo punto. O el pequeño es un pequeño bebé, es una pequeña persona, o no lo es. Y se acabó el asunto. Si tú puedes definir, ¿no?, si este pequeño, que se llama feto, que se llama una bola de células, según los que dicen que no, es un ser humano vivo o no, si esto lo puedes determinar, ya tienes la solución para el tema del aborto. Porque si se trata de un pequeño ser humano, indefenso, entre comillas inocente,
Si se trata de un ser humano, el aborto es homicidio. Así de sencillo, es un acto de homicidio. Y si tú quieres ver en el internet los videos que no han borrado en algunos países, de cómo meten ahí por el canal, ¿no?, del vientre de la mamá, los aparatitos, y cómo inyectan al cerebro una sustancia que tiene el fin de destruir el cerebro del pequeño, y luego comienzan a partir de ese momento, algunos, otros ni siquiera lo hacen así, a desmembrar al pequeño, ¿no? Comenzando con las manos o con los pies normalmente, las piernas, y tienen que arrancar miembro tras miembro tras miembro, hasta llegar a la parte más grande, que es la cabeza, en donde ya tienen otro dilema, y tienen que hacer algo para hacer pedazos de la cabeza del pequeño, para sacar todos los restos del cuerpo de la mamá. ¿Qué tipo de asesinato? Es un debate, ¿no? Lo mismo con el debate sobre los transgéneros. No vamos a discutir esto el día de hoy, pero en un futuro sí. Escuchen lo que voy a decir. Biológicamente no existe tal cosa como un transgénero. Científicamente no existe. No existen. Estos son cuentos, son mitos, son engaños, son mentiras de principio a fin. Biológicamente es hombre o mujer, ¿no? Hembra o varón. No hay una tercera categoría. Físicamente, científicamente, biológicamente, no hay ningún debate en ningún lugar. Y sin embargo, es un tema de debate. Que no vamos a debatir el día de hoy. Ni es necesario. Ni es necesario. No hay nada que perder en ese debate. El debate está perdido. Por completo perdido. ¿No? Es algo mucho más profundo, lo que muchos no tienen la menor idea de lo que está metido de por medio en esto de los transgéneros, que van rumbo a los transhumanos. Si esto nunca lo han escuchado, no lo vamos a discutir todavía. Pero van hacia algo más allá del transgénero, ¿no? Hacia transhumanism. Quieren llevarnos. Y eso es otro tema más que espantoso. Pero tampoco es verdad. Tampoco. Ahora, la lista la corto. Todos estos debates sobre la violencia, sobre la corrupción, los debates socioeconómicos, todos los debates en relación con el planeta, el clima, su atmósfera, los cambios climáticos, ¿no? Ustedes que nacieron ayer no saben que nos tenían a lo largo de los 70 se iba a congelar la tierra. Era lo más increíble de lo más increíble. A lo largo de 10 años gritaban y lloraban y ahora no se escucha ni una palabra sobre el enfriamiento global. Nada, ni una palabra. Para los tontos que ignoran la historia. Ahora, los debates en síntesis sobre la realidad, sobre el bien, sobre el mal, están por todos lados. Y tú y yo estamos involucrados en estos debates. Tú y yo participamos en favor o en contra de la verdad en cada uno de estos debates. Y guardar silencio, dar tu consentimiento al engaño, hacer caso omiso de la mentira, fingir como si estas cosas no significaran nada, te hace cómplice con los mentirosos en todo esto. Somos testigos a favor o en contra de la verdad. ¿No?
participamos a favor o en contra del error. No hay opciones aquí. No hay ninguna persona que pueda, no, déjame fuera, yo estoy ajeno, yo no tengo nada que decir, ni opinar, ni saber. No, esto no es así. Individualmente, personalmente, tú y yo estamos en este conflicto. El conflicto cósmico. ¿Que es espiritual? Claro que sí. Claro que es espiritual. Claro que es entre la verdad y el error, entre la verdad y la mentira. Claro que este conflicto es por fuera y por dentro, como vamos a ver antes de terminar. Está sucediendo en tu corazón. Puede ser que en el corazón de algunos que ya escucharon mis comentarios sobre el aborto. Están luchando por dentro para decir lo contrario. No, la Corte Suprema de la Unión Americana por fin dijo no, ya no, después de 60 millones de niños abortados. Dijeron que no. Increíblemente no. ¿Y ahora qué tipo de lío se va a armar? Veremos. El gran conflicto cósmico entre la verdad y el error. Y tú y yo, aquí estamos, ¿no? En medio del conflicto. Ahora, ¿cuánto más en sentido espiritual? Este conflicto se manifiesta en las iglesias. Aquí no estamos hablando de una bola de religiones falsas en sí, sino dentro de lo que se considera como la cristiandad o el cristianismo a nivel global. Estamos usando la palabra iglesia en forma genérica para decir que entre las iglesias hay verdaderas y falsas. Incluso, ¿cuántas veces lo hemos tenido que decir? El cristianismo es la religión la más falsificada en el mundo. Hay iglesias falsas por todas partes. Nosotros vivimos en un país en donde la iglesia apóstata, la que pretende ser la verdadera, la única, la apostólica, la verdadera, es falsa de principio a fin, que no tiene semejanza alguna con la verdadera iglesia de Cristo, en lo absoluto, en ninguna de sus doctrinas, ni enseñanzas básicas, se acerca a la verdad. ¿Qué tipo de engaño? ¿Qué tipo de conflicto entonces? Y las armas de nuestra milicia, según Pablo, no son la hoguera, no son la Inquisición, no son la violencia, no. Nuestras armas son poderosísimas en Dios, según 2 de Corintios, ¿no? Este texto tan citado, tan analizado. Nuestras armas son a diestra y siniestra, son la verdad. Estamos armados, ¿no? Con el cinturón de la verdad en la armadura. Con la espada del Espíritu, que es la mismísima palabra de verdad, la palabra de Dios. Y el poder, como vamos a ver, de esta palabra. Y estamos metidos de por medio en forma continua, ¿no?, en este conflicto. Y lo sigo diciendo, por fuera y por dentro. Por dentro. ¿Y cuánto más en el púlpito? ¿Cuánto más a la hora de enseñar? ¿Cuánto más a la hora de predicar? ¿Cómo se encuentra, no? El ministro, el pastor, el maestro, el evangelista está metido en medio de un conflicto cósmico desde el púlpito, con la tarea de advertir, de amonestar, de señalar, de corregir, de regañar, de atacar, de desenmascarar.
demostrar a quien sea, tan solo Dios tiene la razón. Tú y yo estamos equivocados en muchas cosas. Tan solo Dios tiene la razón en todo. Y estamos en un conflicto con la ignorancia. Como lo estamos ilustrando, incluso es absurdo y necesario tener que dar un sermón de esta índole sobre este tema, pero no, resulta que es necesario. Por la ignorancia, ¿no? Por la ignorancia que predomina. Cuando Pablo dice, requiero en el Señor que ya no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Y luego se agrega y la dureza de su corazón. Y esta ignorancia total, esta ignorancia acerca de Dios. O sea, todas esas personas que dicen ser agnósticas, ateas, incrédulas, que nos quieren decir que todo esto surgió de la nada. ¿Qué tipo de ignorancia? La ignorancia, ¿no?, de la primera causa del diseño inteligente, de literalmente millones y millones y millones de evidencias de un creador inteligente, soberano, glorioso, perfecto, eterno, que no es el Dios de la imaginación de ningún hombre, sino es el verdadero Dios. No es el Dios hecho a la medida de tu mente, de tu capacidad de entendimiento, no. Ignorancia de Dios, ignorancia de su existencia, ignorancia de su gloria, ignorancia de su ley. Es increíble la ignorancia de la ley de Dios hoy en día. Las personas que no pueden recitar ni 2 o 3 de los 10 mandamientos, ignorancia de sí mismos, ignorancia de su verdadera condición espiritual, ignorancia de su culpa, ignorancia de su peligro, ignorancia de su responsabilidad incluso, ignorancia voluntaria. Voluntariamente ignoran su culpa, su responsabilidad y el juicio que les está esperando. Ignorancia acerca de todas las cosas, la vida, ¿no?, la vida misma. Ignorancia acerca de lo que el don de la vida significa. Ignorancia de su necesidad de salvación. La lista aquí es interminable. El conflicto con la ignorancia es interminable también. Porque los ignorantes están por todos lados. Ignoran voluntariamente lo que han de saber. Hacen un esfuerzo tremendo para no saber nada de Dios. Se esfuerzan de día y de noche para borrar de su propia conciencia la voz de Dios y la ley de Dios. Y peor aún, en la medida en que entran en contacto con la verdad, escuchan, se dedican a resistirla. Se dedican a resistir, a poner resistencia, a pelear. No son neutrales, no son indiferentes, no son jueces neutrales. Tienen prejuicios en contra de todo esto, en contra de Dios, en contra de su verdad. Miran a Dios como el peligro más grande que pudiera existir para su supuesta autonomía, para su supuesto libre albedrío, ¿no? Y todo este paquete que no vamos a discutir en el cuarto del Edén, el ser, el saber, ¿no?, el hacer y el querer, los 4 puntos, ¿no?, que el diablo utilizó para engañar a Eva en cuanto a su responsabilidad de ser una criatura y de saber lo que Dios les había dicho, de hacer su voluntad y de obligarse. Andan así resistiendo todo esto.
Los temas aquí son ontología, epistemología, teleología, etcétera. No vamos a discutir los términos técnicos el día de hoy, pero el punto, hay una resistencia total. El conflicto es real, el conflicto es intenso, los enemigos de la verdad están por todos lados, están dispuestos a usar cualquier táctica, cualquier método, cualquier engaño, desde engaño y lavado de cerebro hasta calumnia, persecución, cárcel en un momento dado. Esto lo hacen en una lista de países comunistas, comenzando con Corea del Norte, con comunista China, lo hacen los países musulmanes incluso, están dispuestos a usar los miembros de la familia en contra de un creyente, están dispuestos a hacer uso de todo tipo de violencia, presión socioeconómica, y así se dedican a bombardear día tras día tras día a un público necio, ignorante, con argumentos falsos, con mentiras falsas, y valga la redundancia, así. Hay una tremenda conspiración. Y tú creías que el diablo era un cuento, un mito, un invento. Prueba de que tú eras uno de sus más engañados. Ahora buscan en Hebreos, en el tiempo que nos resta, es un solo argumento y una aplicación. Hebreos 4, por favor. Frente a todo esto que hemos resumido, ahora volvemos a este texto que vimos al principio. Ahora, el texto nos ayuda muchísimo a ubicarnos en esto, a entender lo que es aún más a fondo la realidad aquí. El texto es Hebreos 4 y otra vez el versículo 12. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz, ¿no? La palabra de Dios y la descripción más penetrante que una espada de dos filos, ¿no? Una espada de dos filos es un instrumento de guerra. Técnicamente es un instrumento para matar y sujetar en tiempos de guerra. El texto nos asegura de que la victoria final en todo esto está garantizada. El texto nos asegura de cómo terminará este conflicto. Las palabras mismas, eficaz, es una forma de energía de la palabra griega, pero de una forma fuertísima de energía, eficaz. Y la palabra poderosa es lo mismo, es la misma omnipotencia de Dios la que acompaña esta palabra. De tal grado o de tal modo que podemos decir que la palabra misma posee como un tipo de omnipotencia. Como que es como si existiera un poder, si los inconversos resisten, hay un poder irresistible en esto. De si los inconversos se oponen, hay un poder superior a todo lo que ellos pueden hacer para oponerse en esto. De que hay un poder irresistible, todopoderoso, soberano, que nadie puede exitosamente resistir. No, esta palabra incluso es personificada como algo que vive. Es como si la palabra misma tuviera vida, porque la tiene. Porque esta misma palabra vivifica a los que están espiritualmente muertos. Porque esta palabra es capaz de dar vida
y resucitar espiritualmente a los muertos. Porque esta palabra es la palabra del Dios soberano, infinito, omnipotente. Su palabra, vean, es el poder de Dios. Así comienza el libro, que todas las cosas fueron hechas desde un principio, aquí hablando del principio de Hebreos, por esta misma palabra de Dios. No vamos a tardar para leer los textos, pero el argumento lo conocemos. Entonces, de inmediato, tenemos algo que nos interesa mucho aquí. En Isaías el argumento es: esta palabra nunca me vuelve vacía. El texto lo conocemos en 55 de Isaías. ¿Cuántas veces lo hemos citado? Mi palabra no me volverá vacía, dice, sin haber logrado todo lo que yo quiero, sin haber logrado mis propósitos, sin haber logrado el propósito por el cual fui enviada, ¿no? Por parte mía, de parte de mí. ¿Cómo es posible que esta palabra nunca le vuelve vacía? Dice Isaías 55. ¿Cómo es posible que en Jeremías el lenguaje es aún más fuerte? Se compara la palabra con un martillo. El texto dice: ¿no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como dando golpes con un martillo hasta quebrantar, hasta dejar en pedazos a los que se oponen a mí? Y luego en el mismo texto en Jeremías: ¿no es mi palabra como un fuego? Dice. ¿Como un fuego? ¿Como un martillo? ¿Como algo invencible? ¿Como algo que no puede ser derrotado? ¿Como algo que siempre logra sus propósitos? Sí. Sí. Esta es la palabra para salvar. Es la palabra para santificar. Lo vimos al principio. Santifícalos. Es toda la transformación de un pecador, ¿no? Regenerado, cambiado, transformado a lo largo de su peregrinación por este mundo hasta quedarse glorificado en el cielo. ¿Cuál es el poder capaz de lograr eso? Es este poder. Es este poder que puede cambiar a quien sea. Es este poder que puede cambiar a cualquier individuo, hombre o mujer. Es este poder que puede incluso cambiar las naciones, que cambia la historia, que transforma la historia del mundo. De hecho, todos sus cambios que han sucedido a lo largo de los últimos 2000 años en la familia, en el matrimonio, en la relación de padres e hijos. Haz tu lista. Todos los cambios reales que han sucedido para el bienestar y el beneficio de la raza humana en su condición caída. Todos los cambios en los sistemas socioeconómicos, todos los cambios en relación con los gobiernos y las leyes y los sistemas de administración, todos los cambios en relación con el bien y el mal, derechos humanos, el concepto mismo de justicia, el concepto mismo de bienestar, todos los cambios realizados. La gente que ignora la historia no tiene idea alguna de qué tipo de miseria. ¿No? Nosotros somos testigos de esto, en nuestro querido México, ¿no? De qué es lo que existía en esta nación antes de que una forma perversa del cristianismo llegó a estas tierras. ¿Qué había en nuestro querido México? Y luego, después de 350 años de mantener al pueblo en ignorancia, el clero católico se doblegó. Y todos sus cambios, mi argumento de los 75 años que vimos en la clase sobre la oración, el comentario, todos los cambios reales que han sucedido en esta nación para el bienestar y el beneficio del pueblo mexicano son post Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta 2020. Han sucedido todos sus cambios.
de tal modo que nadie quisiera volver a vivir antes, en cualquier época anterior, o sea, nadie. No, no tan solo aquí, sino prácticamente todo el mundo, justamente con la llegada de esto, sin discutirlo. Todos los cambios para el bienestar de los seres humanos que han sucedido a lo largo de la historia humana han sido realizados por el poder de la verdad. La verdad que no puede ser derrotada. La verdad que tiene que vencer. La verdad que será victoriosa frente a toda oposición, frente a toda mentira. La gente que piensa, no, con esto los transgéneros estamos evolucionando, no, estamos echándonos para atrás. La gente tan ignorante, neurón, su desfile, este cuate es mi mujer y luego el otro, este cuate es, yo soy su marido, yo soy su esposa y él es mi marido, y desfilándose desnudo por la ciudad de Roma. Nerón, el perseguidor de la iglesia primitiva, y todo el mundo aplaudiendo. No hay nada nuevo en nada de esto. Es un retroceso. Nos quieren llevar a los tiempos del paganismo. Nada más. Bajo, usando la tecnología y hormonas y cirugías y maquillaje para engañar a los autoengañados. No hay nada nuevo en esto. Todo esto fue derrotado hace 2000 años por la llegada de Cristo a nuestro mundo. Y la lista de cosas que fueron erradicadas de la faz de la tierra desde aquel entonces hasta el día de hoy demuestra la naturaleza invencible de esta verdad. ¿Cuánto más en la salvación? ¿Cuánto más? Ahí está la victoria más grande. Conoceréis la verdad os hará libres. ¿Qué es esto? La salvación por medio de la verdad del Evangelio, que nos hace libres la culpa, la condenación, ¿no? El castigo eterno de nuestros pecados, libres, no de nuestra ignorancia, libres de nuestra incapacidad, libres para ser transformados y cambiados y convertidos en la persona que fuimos destinados a ser. Pero toda la transformación de una persona rebelde, obstinada y incrédula comienza con la palabra. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, habiendo sido renacidos por la palabra que vive y permanece para siempre, dice Pedro. Y así, de tal modo que cada creyente resulta ser el testigo, la evidencia irrefutable, la prueba definitiva de que esto es así. Cuando una persona se da cuenta de que yo estoy equivocado acerca de todo, acerca de mí mismo, acerca de mi culpa, acerca de mi necesidad de Dios, acerca de la necesidad de un cambio en mi misma naturaleza, cuando una persona recibe la verdad para ser salvo, recibe al Salvador, que es la verdad personificada, cuando una persona recibe la verdad de la gracia, la verdad de la salvación, la verdad de Cristo, la verdad de la justificación, la verdad en su corazón, sucede el cambio más grande posible. El más grande cambio posible sucede en su corazón. Y comienza a vivir así, con la plena intención, a partir de ese momento, de conformar su vida a esta verdad. ¿No?
Así. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, habiendo discutido esto en parte, ahora vamos más lejos. Y hay que agregar esto. Muchos no lo han entendido y vale la pena señalarlo ahora. En nuestro texto se describe la obra poderosa de esta verdad penetrando hasta adentro, hasta para separar el alma del espíritu y hacer en la ilustración lo que tan solo el cirujano experto puede hacer, ¿no? Con su capacidad de hacer exactamente el corte o la línea marcando exactamente lo que se tiene que cortar. Y la descripción es de lo siguiente, escuchen bien. Este poder de la verdad convence a todos. ¿Qué? El texto lo dice. Hay un poder para escondriñar el corazón de quien sea en esto. Hay un poder para escarbar, como para meterse, la ilustración es física, adentro, en el corazón de la persona, en lo profundo de su personalidad, ¿no? Y lograr que la persona sea convicta y convencida de esto. Y esto siempre es así. Todas las personas que entran en contacto con esto experimentan en algún grado, en alguna medida, la realidad de este poder. Es el fenómeno de personas convictas pero no convertidas. Un fenómeno que experimentamos cada domingo aquí. Personas convencidas, convictas, pero que nunca son convertidas. Convictas de sus pecados. ¿Sí? Hasta el grado en que sus pensamientos, anhelos, deseos, designios de su corazón son revelados. ¿Qué? ¿Hay un poder aquí para descubrirlo todo? ¿Para desenmascarar a quien sea? ¿Hay un poder aquí para que cualquier pecado oculto sea manifiesto? ¿Para que toda hipocresía sea revelada? ¿Para que el peor autoengaño se quede manifiesto? ¿Para que los afectos y anhelos más profundos del corazón humano se manifiestan? Sí. Todo se queda desnudo, dice el texto. Todo se queda abiertamente descubierto, dice el texto. ¿Qué es esto? El carácter real de la persona. De tal modo que resulta ser en vano tratar de esconderse de este poder. Sí, resulta ser en vano. El carácter real de cada quien se demuestra aquí. Es en vano huir. Lo vemos en el libro de los Hechos, salen ahí tapando los oídos, ¿no? Y tratando de ya no escuchar ni una palabra más. Es en vano tratar de escapar. Este poder acaba con la paz falsa. Este poder pone fin
a la felicidad mundana, falsa. Ese poder acaba con la seguridad carnal de tanta gente que piensa, yo puedo ir y puedo resistir hasta lo que diga el predicador, no me toca, no me llega. No, esto no es así. Esto nunca es así. Se manifiesta la soberbia, la obstinación, se revela el orgullo, la incredulidad. Según Pablo en 1 Corintios 14, los secretos del corazón quedarán al descubierto, dice. Ajá. Y ahora lo voy a decir. En algún nivel, en su misma conciencia, los peores enemigos de nuestro Dios y su verdad. Los peores enemigos son obligados a confesar que esto es así. Combate en el púlpito, guerra espiritual, conflicto cósmico, cada domingo, cada culto. Y antes de terminar aquí, véanlo. El texto dice que con todo esto, Dios ya está juzgando. Dios ya está pronunciando de antemano el veredicto. Dios ya está, en este sentido, realizando un juicio preliminar de todos sus enemigos así. Porque esta palabra habla siempre de la realidad. Lo dijo Cristo en esta fórmula tan sencilla y tan directa y tan irrefutable, al decir: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzga. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. A sus peores enemigos, el comentario fue dirigido por nuestro Señor Jesús. Y el punto, esta palabra pronuncia su juicio ahora. ¿Ahora? Sí, ahora. Y cuando dice todo está desnudo, todo está abierto, todo está revelado, el argumento: Dios trata con nosotros en conformidad con la realidad, porque este libro es la realidad. ¿Cuántos textos hablan así? ¿Cuántos versículos? Yo soy el que escudriño, yo soy el que sondeo el corazón más profundo. Yo sacaré a la luz las cosas ocultas y pondré de manifiesto las intenciones y los designios de los corazones. Esto es el fenómeno involucrado en esta verdad. Esta verdad juzga a quien sea. Y nadie puede escaparse de su juicio. Y antes de concluir con un argumento, vamos a concluir aquí.
Lo digo de otra forma. Esto es lo que cada creyente presente sabe. Así fuimos convictos de nuestra culpa. Algo más que parecido a lo que el predicador está diciendo nos ha sucedido. Llegábamos al punto en donde frente a la omnipresencia de esta palabra de Dios en nuestro corazón, discutíamos diciendo, déjame. Pero nos venció por su gracia, por su misericordia. Ganó el debate en el corazón de cada creyente. Lo que el texto describe ya sucedió y sigue sucediendo. En otro contexto, en el proceso de transformación, lo mismo sigue sucediendo. En donde nos vemos frente a este espejo desnudados, descubiertos y obligados a doblegarnos ante su verdad una y otra vez. Así. ¿Estamos conscientes del poder de esta verdad? ¿Nos hemos doblegado frente a este poder irresistible? Ahora hemos abrazado esta verdad. Estamos en un proceso de enamorarnos de la verdad personificada en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Ahora concluyo con esto. En la medida en que las respuestas son sí a lo que acabo de preguntar, ahora viene lo siguiente para concluir. Cada creyente se percata de la necesidad de esto. Que es el argumento aquí es tremendo. Cuando lo resumió Cristo diciendo no de pan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, de toda palabra de Dios vivirá el ser humano. Los creyentes entendemos la necesidad de esto. ¿Qué quiere decir la necesidad de esto? Sabemos que hemos recibido vida por medio de esto. Vida espiritual. Que hemos sido conducidos a conocer a Dios. De tal modo que para nosotros esta verdad termina siendo la cosa más importante en nuestras vidas. No hay algo más importante. De ahí la necesidad de que seamos oidores expositivos. ¿No? Ese es todo el proceso de exponer y aplicar esta palabra, esta verdad a nosotros mismos. Es una necesidad para cada creyente. Cotidiana y semanalmente, claro que sí. Cuanto más con el fenómeno de la predicación pública, en donde la gente está obligada a escuchar, no se puede apagar, a menos que quisieran dormirse, tienen que poner cierta atención y es una confrontación y es algo necesario. Pero en segundo lugar, además de que esto es tan necesario, es una autoridad y verdad que reconocemos en todo lo que es nuestra vida. Ahora, ¿qué es esto? El alcance de esta verdad es sin límite. Así, eso es la vida cristiana. Santifícalos en tu verdad. La verdad se aplica a cada detalle, cada aspecto. Tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos, lo que el mismo texto comenta, el discernimiento de intenciones y propósitos en el corazón de cada creyente.
¿Y esto qué quiere decir? Que reconocemos el alcance de esta verdad es sin límite sobre mi vida. No hay ningún límite aquí. Es la totalidad de mi vida. No hay ninguna parte de mi vida que yo la puedo separar, yo la puedo apartar, yo la puedo encapsular y decir, no, esta parte, no, la verdad no la puede tocar. No, la verdad nos toca. Y su autoridad es inclusiva y completa sobre cada aspecto de mi vida. Y esa es la lucha interna en cada creyente. Sí. Y aún más, esta verdad exige obediencia. No son sugerencias, no se trata de simplemente comunicar información, no se trata de un informe. Ay, vamos a escuchar el informe. No, se trata de órdenes, se trata de mandamientos, se trata de la autoridad de esta verdad para exigir la obediencia tuya, la obediencia mía, no de manera selectiva, no de manera parcial, no a medias, no, es obediencia o desobediencia, punto. Punto. Hay que obedecer. Es los que no recibieron el amor de la verdad para obedecerla. Lo que vimos en Tesalonicenses, los que van a la perdición, es porque no tienen la menor intención de obedecer esta verdad, que tienen que pelear en su contra. Pero los creyentes sí, nos ha obligado Dios ante su verdad. Nos ha vuelto mansos, nos ha vuelto humildes ante su verdad. Nos ha vuelto como pequeños niños sumisos y obedientes ante su verdad. Esa es la lucha cotidiana en la vida de cada creyente, en donde las opciones de obedecer o no existen. Y luego, esta autoridad es moral y ética. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto concluyo. Dios es el que determina el bien y el mal aquí. En todas las cuestiones éticas, ¿no? La ilustración del aborto la vuelvo a citar. Matar es un pecado, sí o no. Asesinar es prohibido, sí o no. Si me dices que sí, entonces haz tu lista. ¿Matar a quién? ¿A todos? ¿Prohibido? Sí. ¿A recién nacidos? ¿Matarlos? ¿Es homicidio? Sí. Vamos a decir al 9º mes. Los demócratas en los Estados Unidos dicen no, al 9º mes no, al mes número 9 no es homicidio. Ya llevan 9 meses. No, eso no es. Al 8º mes no. Al 7º no. Así se van en forma no inversa. No, pero si es matar a un pequeño, si es el segundo o tercer día o el segundo o el tercer mes, ¿quién define la moralidad y la ética aquí? Y ahora están celebrando eso, mujeres celebrándolo, como si fuera una placa de honor. Quiero que me aplaudan, quiero que me recompensan por el número de pequeños que he podido matar. ¿Qué tipo de locura? It's a death cult. Es un culto dedicado a la muerte, nada más. Y a la muerte en la peor forma posible, matar. En la peor forma concebible, matar. Y ahí andan celebrándolo, porque se han desvinculado de cualquier código de ética y moralidad. Porque no creen que Dios determina el bien y el mal. No, sino porque son rebeldes, obstinados asesinos
y pagarán eternamente por lo que están haciendo, ellos y cada uno de sus cómplices. Nunca serán perdonados. A menos que se arrepientan para conocer la verdad. Y si no, la ilustración es válida. Esta verdad acabará con todos. Con todos. En todos estos debates sobre el bien y el mal, la ley moral de Dios tiene la última palabra. El pecado es transgresión de la santa ley de Dios. No hay excepciones, no hay matices, no hay ninguna forma para cambiar esto. Esta verdad de Dios nunca será alterada, nunca será cambiada, nunca será anulada. Para siempre. Nos guste o no. Padre, damos las gracias por habernos reunido el día de hoy, por lo que hemos abarcado en este segundo estudio sobre la necesidad de ser oidores que se dedican a exponer expositivamente, a aplicar tu palabra a nuestras vidas. Y en esta forma genérica hemos iniciado los debates, confiando en lo que hemos leído y escuchado. Y te pedimos que nos ayudes a irnos cada uno obligándonos